Buenos días, Fresia. Nos encontramos hoy día en un capítulo más de La Voz de los Mayores. Miércoles 14. Miércoles 14. Ustedes se preguntarán a quién están escuchando. Bueno, mi nombre es Miguel Zurita, yo soy de profesión periodista y en esta oportunidad estoy reemplazando a nuestra querida conductora Carolina Oliva, que hoy día lamentablemente no nos va a poder acompañar, pero sin embargo estoy con unos tremendos panelistas que ustedes ya conocen y que escuchan miércoles a miércoles, ¿no es cierto?, por el dial de la radio San Gabriel. A mi lado tengo aquí a don Francisco, a la señora Erla y a la señora Cecilia, y a un tremendo invitado que se los voy a presentar en unos breves minutos. Primero, Panchito, ¿cómo está? Muy bien, don Miguel. Qué gusto bueno. de tenerlo. Gracias. Conduciendo este programa. Debutando, sí. Claro. Yo creo que lo va a hacer muy bien. Esperemos que salga bien. Como gran periodista que nos apoya siempre, yo creo que hoy día está este equipo, porque la gente le conozca la voz por lo menos, ¿cierto? Sí, no es muy agradable mi voz, así que le pido a todo el mundo mil disculpas, pero estamos parchando, haciendo lo mejor que se puede. Sí, saludando, ¿cierto?, a nuestra comuna, a nuestros alrededores, a nuestra gente, unos feriantes que realmente son día a día que sufren por el frío y la lluvia, ¿cierto?, en la época, y las enfermedades iniciales que están ahora, ¿cierto?, para adultos mayores y los más pequeñitos, que realmente es un problema hoy día en nuestro país. Está tremendamente complicado. Los amigos que nos ven en YouTube, en Facebook, nos podrán ver que estamos súper arropados, porque si bien es cierto aquí don Javier nos tiene bastante calefaccionado, pero aún así hace mucho frío. Deben haber, bueno, mi reloj marca 9 grados, pero hace acá frío. adentro. Sí, Acá adentro. sí. Fuera de cuento, menos. Debe ser un poquito menos, pero la sensación térmica está helado. Y yo vengo viajando desde Puerto Montt y el humo de Fresia me llama mucho la atención, especialmente en las tardes. Hay que cuidarse. Yo creo que hay que también tener esa precaución, especialmente con los más chiquititos, a lo mejor de que se entren a la casa a hacer sus actividades, ¿no es cierto?, un poquito más temprano, porque por ejemplo en las tardes hay mucho humo en las ciudades como Puerto Montt, Fresia, Yanquihue, prácticamente todas las ciudades de la provincia o incluso de la región tienen ese problema de contaminación producto del uso de la leña. Exactamente. Sí. La leña no certificada No tenemos la costumbre con respecto a la leña. Exacto. Es que sale muy caro, pues, Miguel. Claro. Ahí falta un poco la política pública con respecto a apoyar, ¿no es cierto?, la venta de productos certificados como pasa en otras regiones. Cómo fueron resolviendo esta problemática, por ejemplo, en la región de la Araucanía, un poco también subsidiando el tema de la venta de leña certificada o de artefactos que permitan que la leña se consuma de mejor manera, evitando tanta contaminación. Exacto. Sí. Señora Erla, ¿cómo está? Buenos días a todos, don Miguel. No me digan don Miguel, por favor, porque me siento Pero si me siento con el derecho. Mira, pero tenéis canita ya, así que... Sí, tengo cara de don viejo. Miguel. Tengo la pura cara de viejo, ¿no? Ya, yo quiero saludar a todas mis chiquillas del grupo de adulto mayor, recuerdo del ayer, que se cuiden mis viejitas, porque saben que está muy peligroso andar por ahí saliendo tarde o bien temprano. Así que un abrazo para ellas y a todos los adultos mayores de Fresia. Bueno, igual le vamos a mandar un abrazo a don Mario, que está por Santiago, sigue enfermito. Yo enfermo una rodilla y ya lo llegó el viejazo ya. No hay caso con eso. La Ceci, que viene aterrizando, porque estuvo tan enfermita ya igual en Punta Arenas. Y también a Rubén, mandarles un abrazo. Ay, mi linda Carolina. Sí, También, pues. que ahora Le mandamos un abrazo a los tres que están ahí, cada uno tres, con sus temas. a uno primero, otro después. Ah. Yo también me preguntan cómo está. Yo le digo, ando mal de una rueda porque resulta que tengo los meniscos para embarrar.
Así que, pero no lo tengo, como te dijera, esto cortado. No sé, yo no entiendo eso, pero Ya. lo tengo totalmente inflamado. Así que tengo que tener mucho reposo. Pero aquí estamos al frente del cañón. Excelente, excelente. Señora Cecilia, Aquí estamos. por fin de vuelta la Por fin tenemos. de vuelta a los micrófonos. Correcto. ¿Cómo, Sí. ¿Cómo ha estado? ¿Cómo estuvo su viaje? Horrible, fue horrible, horrible. No, Malísimo, pero ¿cómo? porque no era del mes que estuve fuera, tuve más de 20 días en cama. Una bronquitis horrible. Ah, ya, por una bronquitis, ya enferma, Sí, porque sí, descansando sí, es otra cosa. No, Sí. pero por obligación, si me metían, anda a acostarte, porque Ya. estás enferma. Ya. Pero ahora se le ve bien, sí. pues. Sí, ahora un poquito mejor. Sí, Excelente. pero gracias al Alan por aceptar nuestra invitación hoy día. Sí, ahora lo vamos a presentar. Ahora lo vamos. No se me adelante a la sorpresa. Siempre me quedo las patas, pero empezamos al revés. Ya. Siempre empezamos al revés. No se preocupen. Bueno, aquí los auditores les dejamos una pequeña pista, pero efectivamente hoy día vamos a hablar de un tema que es realmente importante no solamente para los adultos mayores, sino que también para un número cada vez más creciente, lamentablemente, de la población en diferentes rangos etarios, los problemas auditivos. Según el Ministerio de Salud, más de 1.190.000 personas en Chile sufren algún tipo de problema en la audición que requieren cierto tratamiento o uso, ¿no es cierto?, de implementación para poder mejorar su calidad de vida. Entonces, nosotros aquí en la reunión de pauta que tuvimos empezamos a hacernos ciertas preguntas y decidimos contactarnos con gente que sabe, con gente que nos puede orientar, nos puede apoyar y nos puede dar recomendaciones para mejorar o evitar, ¿no es cierto?, conductas de riesgo que tengan relación con la audición. Tenemos aquí al señor Alan Oyarzún. Alan es tecnólogo médico y trabaja en Puerto Montt él nos va a clarificar mejor, pero en la óptica y contactología, está bien dicho, ¿no? Sí. Sí, óptica y contactología, Jaime Gallardo, que es, aprovechamos de enviarle un gran abrazo a Jaime Gallardo, que él también es un auditor frecuente de nuestro programa. Así que le damos la bienvenida a Alan y muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Muchas gracias, igual Miguel. Buenos días a todos los radioescuchas. Estamos aquí para resolver dudas, conversar acerca de estos problemas comunes, sobre todo en la gente mayor de edad. ¿Ya? Todos los que son los adultos mayores suelen sufrir más estos problemas auditivos. No siempre es asociado a una pérdida auditiva como tal. Muchas veces son problemas físicos como dolores punzantes, bastante común, cerumen que se le acumula. Ya es algo completamente normal en la edad, ya, para no preocuparse desde ahora. Ay. ¿Cuáles son los primeros síntomas que podríamos nosotros empezar a detectar de que debería ser importante consultar? Bueno, primero uno se da cuenta el tiro, aunque las personas se dan cuenta tarde. Nosotros desde el punto de vista más de salud, normalmente es tarde. Ya pasa mucho con mis pacientes que tenían que haber venido semanas antes y llegan tarde porque se dan cuenta después la gente con la que ellos viven. Empiezan a subir el volumen de la tele, empiezan a hablar más fuerte, escuchan los que dicen los parientes, sus amigos, pero no entienden lo que dicen. Eso. Ese es el gran problema que ellos sufren. Y de a poquito se empieza a perder la comunicación. Muchas veces se deja de lado este problema y son los familiares que deciden, ya, vamos a llevarte al otorrino, al fonoaudiólogo, etcétera, para que vean cuál es el problema. ¿Cuál es el primer paso que deberíamos tomar al momento de, claro, tengo un familiar o una persona cercana que, claro, lo que tú decías, hay que subirle el volumen al televisor o habla más fuerte, ¿no es cierto? ¿Qué deberíamos recomendarle? ¿Ir a qué médico, a qué especialista? Porque muchas veces tomamos decisiones apresuradas y lo conversábamos con un grupo de amigos hace unos días atrás, que por ejemplo me duele cierta parte del cuerpo y pienso que el especialista X es el indicado y a lo mejor no lo es. ¿A quién deberíamos recurrir en primera instancia?
Yo creo que por un tema de capacidad, por un tema de agilidad en el sistema de salud, que es bastante enredado a veces, lo primero es asistir al sistema de salud primario, que es en este caso un consultorio, por ejemplo, y el médico general que lo va a atender le va a dar una derivación para una audiometría. ¿Ya? Y con esa derivación puede ser dentro del mismo sistema de salud público, esperar una hora, que puede ser semanas, meses, dependiendo ahí de la capacidad, o directamente al sistema privado, ya con un tecnólogo médico, mención otorrinolaringología, sería lo ideal. Y esta audiometría demora entre 20, no más de 40 minutos, y ya con eso sale de dudas inmediatamente. En óptica Jaime Gallardo podemos hacer Por supuesto, ese procedimiento. Tenemos los equipos para ver cuál es su nivel de audición actual que tienen, en este caso, los adultos mayores. ¿A qué edad empiezan estas problemáticas por lo general? Hay varios tipos de pérdida auditiva, ¿ya? La más común es la presbiacusia, que es la pérdida auditiva por la edad. Empieza aproximadamente de los 50 años, pero no se dan cuenta hasta aproximadamente los 65. ¿Ya? Ahí se dan cuenta recién que algo anda mal, algo anda raro, y ya empiezan a sospechar. Sin embargo, la pérdida ya empezó hace mucho antes. Ahora, hay que destacar que en las zonas más rurales, por ejemplo, de todo lo que es la región de acá de los lagos, hay muchas personas que se han criado en el campo y que desde pequeño nunca tuvieron acceso a la educación por parte de de cuidado de salud, ni tampoco acceso directamente a salud. Iban al médico una vez cada 2 años, cuando podían, y esto lo que hacía era adelantar o perjudicar aún más su salud. Ya es muy común que tengo pacientes que se criaron en el campo, que cuando chico le salía líquido de los oídos, sentían dolores. Los papás le hacían el clásico, la kombucha, el cucurucho, y con eso se le destapaba, supuestamente era bastante común, ¿ya? Sin embargo, eso empeoraba las condiciones y afectaba a largo plazo. Ya a corto plazo puede haber sanado, pasaba los dolores, ayudaba exactamente. Pero a largo plazo adelantaba este proceso natural de envejecimiento del oído. Por lo tanto, en vez de escuchar menos a los 65, se daban cuenta a los 55. Son 10 años que tienes que adelantar el uso de audífonos. Y sí se nota, ¿ya? Porque el usar un objeto tecnológico como un audífono, que es tan pequeño, a veces tan delicado de usar, los adultos mayores no se acostumbran. Pero sin embargo, es necesario para mejorar su calidad de vida. Antes de darle paso aquí a nuestros panelistas para sus preguntas, me gustaría hacer una última observación con respecto a lo que tú estás comentando, Alan, porque se da mucho en comunas, ¿no es cierto?, que son más rurales, el uso de ciertos artefactos que emiten mucho ruido. Por ejemplo, el uso periódico y constante de una motosierra sin la debida protección, o bien las llamadas enfermedades profesionales en donde estamos, ¿no es cierto?, estamos expuestos a ruidos periódicos constantes y permanentes en el tiempo, y muchas veces los adminículos que son para proteger, ¿no es cierto?, la audición son incómodos o poco estéticos. ¿Qué recomendación nos puedes hacer a ese respecto? Bueno, ser un poquito más, como se dice en lenguaje coloquial, más catete, ya con el tema, porque es demasiado importante el uso de protección para trabajos profesionales. Todo lo que es motosierra, todo lo que es un motor grande, emite demasiado ruido. Es demasiado importante el uso de estos artefactos o equipos para protegerse de esos ruidos fuertes, porque uno no le va a hacer bajar el volumen a los motores. Van a sonar fuerte igual. Y es imperativo que las personas que trabajan en esto, que están en esto todo el día, usen protección. No hay ningún otro método efectivo, ¿ya? Lo que sí muchas veces se ven en las empresas, más en empresas grandes, profesionales que se dedican a ser muy rigurosos con el tema, como los prevencionistas de riesgo, pero la gente que es como más de campo, individual, no le toman mucha la atención. Simplemente no saben por desconocimiento, no le toman el peso, porque a corto plazo casi no hay consecuencia, ¿ya? La consecuencia a corto plazo más común es que durante todo el día, después de estar expuesto,
es sentir un pitito, ¿ya? Un zumbido que sienten los oídos. Se llama tinnitus, que es bastante común en estos casos, ¿ya? Igual aclarar que el tinnitus no es la única causa. No es esa la única causa, sino que hay muchas otras causas que imagino más adelante tendrán algunas consultas acerca de eso. Esto, la otitis reiterativa, aquí, ¿cómo avanza? ¿Puede llegar también a la sordera? Sí. Se dan muchas veces en la juventud, ya en la niñez. Los pacientes, como le explicaba del campo, le pasaba mucho. Los niños tenían esta otitis, que es una inflamación del oído. Al principio es dolorosa y después, una vez que se acumula líquido, mucho líquido al interior del oído, el tímpano ya no aguanta más y explota, entre comillas, exacto, revienta. Y una vez que pasa eso, sale el líquido. Cuando sale el líquido ya deja de doler, porque la descompresión, de ahí ya pasó el problema principal. Pero eso quedó ahí ya completamente roto. Si es pequeño, se repara, no pasa nada, al tiempo ya queda una cicatriz que en verdad uno nota la diferencia, pero cuando es reiterativo, como usted dice, sí, empiezan a formar hoyos más grandes en el tímpano, perforaciones cada vez más profundas, y después ya no son irreparables. Queda esa perforación en el tímpano, ¿ya? Y se pierde aproximadamente entre un 20 y un 30% de la audición permanente, que junto con el tiempo, independiente de esa perforación que usted tiene, como le decía, a los 65 años por la edad es normal que uno pierda la audición, ¿ya? Se van a mezclar las dos cosas. Eso quiere decir que a los 45 años aproximadamente, si usted tanto tiene las perforaciones más la pérdida auditiva por la edad, ahí va a empezar a darse cuenta que necesita, en este caso, algún tipo de ayuda. Normalmente es un audífono. Claro, porque nosotros en las casas me pasaba que mi hija, la segunda, ella siempre sufría de otitis. Entonces después me recetaron a mí que le coloque juguito de una planta que se llama congona. ¿Ya? Entonces eso la calentaba un poquito en la estufa, así, y le sacaban una gotita, 2, 3 gotitas, y esa se le echaba al oído, y con eso dormía toda la noche y después le pasaba. Sí. Siempre fue lo mismo, pero uno piensa, ella ahora tiene 43 años y ya va a tener 50, 60 y a lo mejor después va a empezar a sufrir sordera, por eso es que le preguntaba cuando es reiterativo. Sí, por supuesto, igual es caso a caso. Ya hay muchas veces que, independiente que sea reiterativa, no siempre hay perforaciones en el tímpano. Ya puede ser muchas veces en el año, depende mucho de las condiciones en que se dé. Y ahí es necesario acudir al profesional. Yo aconsejo al médico otorrino que ve más en profundidad los problemas que pueda tener. Él, si es necesario, va a derivar para hacer los exámenes correspondientes, pero normalmente con una revisión del tímpano ya más o menos se sabe cuál es la pérdida que tiene y más o menos qué es lo que hay que hacer al respecto. Claro. Respecto al tema de la planta que usaban, muchas plantas, muchos remedios naturales suelen servir como antibióticos a baja escala y como analgésicos a baja escala. Entonces, en el momento va a aliviar el dolor, va a bajar un poquito la inflamación, pero no va a solucionar el problema de raíz. Entonces, eso, como le decía, es caso a caso. Ya, correcto. Esto quiero hacer igual y me pasó como 2 veces, mira, 1 año o 2 años atrás más o menos, por la calle. Un zumbido y un mareo, como que se va. Ya. ¿Es problema auditivo? ¿Que pueda tener un problema de audición? Sí. El primero, el pitito que ustedes sienten, o el zumbido, se llama tinnitus, es un síntoma, no una enfermedad, y puede ser causado por muchas cosas, ¿ya? Cuando se mezcla con otras cosas, como el mareo, que también está relacionado a la audición, para explicar un poquito más a fondo en detalle, que los radioescuchas no queden pendientes, la audición tiene 2 partes básicas, ya, que es la parte del sonido y la parte del equilibrio, ¿ya? Por eso cuando antes decían que tenía problema al oído medio y le daba vértigo, realmente es el oído interno el que se encarga de eso, ¿ya? Pero efectivamente es así. La audición está relacionado también con el vértigo y con los mareos.
sí, como usted dice, don Francisco, yo creo que sí es indicativo de un problema, ¿ya? Ahora, si no es reiterativo, quizás puede ser un episodio único. Puede pasar por muchas cosas, por ejemplo, por un cuadro de estrés, por problemas de hipertensión, de problemas al corazón. Hay muchos factores ahí que pueden estar indicando. Si pasó una vez y no más, puede ser algo momentáneo. Una vez o más, sí, una o dos veces máximo. Si vuelve a pasar, siempre hay que estar más o menos ahí, como se dice, ojo al charqui. Ojo al charqui, ya. Exacto, porque en verdad los problemas quizás de audición uno no le toma mucho el peso, pero sí es peligroso para la tercera edad los problemas de mareo. Ya es solamente una caída que tenga que tener una persona para caer de cadera, caer de cabeza, golpearse un brazo, y para una persona joven es llegar y pararse. Para una persona de tercera edad, no. No. Entonces hay que tener cuidado con eso. Si es algo más reiterativo, siempre hay que estar pendiente. Es que, entre comillas, yo trabajé en una sala de caldera. ¿Ya? Entonces los decibeles los medían, pero parece que el sentido de la maquinaria como que aumentaba a veces. Ya. Entonces estaba en una sala muy pequeña y ese tiempo no teníamos prevencionistas. Claro. Entonces el problema partía de la base que no teníamos cómo protegerlo, aunque nosotros exigíamos protección auditiva y no lo escuchaba. Entonces el problema era eso. En la tarde, cuando uno terminaba sus turnos de 8 horas, entonces esto ya sí. Sí, pues. Entonces, y encerrado en una sala tan pequeña y trabajando con 2 o 3 motores de alta jerarquía. Sí, que tiene, pues. ¿sí? ¿Cuántos De años 4. trabaja usted en eso? Yo trabajé más o menos como 30 años en el centro de Caldera. Antes trabajé en mantención, pero ya me fui directamente a trabajar en Caldera. Son hartos años trabajando con Hartos ruido. años trabajando metido en el solo hoyito, como lo llamamos, pequeño. El hospital es chico, el espacio es muy pequeño. Entonces llegó un equipo de mediana presión de Caldera y teníamos 2 calderas. Entonces había que estar ahí con los motores andando todo el día y noche. Entonces eso Mucho quedaba. ruido. Teníamos que salir a dar la vuelta por ahí, revisar algunas cosas que teníamos que ver y volvíamos para, bueno, despejar un poco. Claro. Pero eso al final es mi pregunta que hago yo. Sí. Eso también me va a quedar a mí en el sentido de lo que no estoy muy sordo, pero ahora siento un balbuceo de la gente cuando conversa. Puede ser Y- indicativo, ¿ya? Claro. Hay que tener cuidado ahí, y yo le aconsejo, don Francisco, que efectivamente se haga un examen para ver cómo está tanto su audición, para ver cómo está su equilibrio, ¿ya? ¿Cómo se llama ese examen, Alan? El primero de la audición se llama audiometría, ¿ya? Audiometría. Lo hacen tanto tecnólogos médicos, fonoaudiólogos y médicos otorrinos pueden hacerlo, ¿ya? Y el otro examen se llama octavo par, que también viene en conjunto con el tema de la audiometría, se hace en conjunto, y ese es un examen para ver cómo está su equilibrio, ¿ya? Si usted dice que siente más o menos de repente se cae, se marea, es conveniente revisarse para ver si no, Sí. no hay un problema ahí que en verdad hay que prevenir más que curar. Sí, entiendo esa parte. Bueno. Yo te Gracias. quiero hacer volver para atrás, pero por el asunto del tinnitus. Dígame. A mí me dijo el fonoaudiólogo cuando fui la última vez, o sea, no el fonoaudiólogo, sino que el oftalmólogo, me dijo, vive feliz, me dijo, porque yo tengo tinnitus. Ya. Entonces, pero me dicen después de que a la larga yo puedo perder audición. El tinnitus me hace perder audición. No. ¿Es tan efectivo? No, el tinnitus es, como le dije antes, es un síntoma de algo que lo está causando. Ya hay muchas causas. Ya. Las causas más comunes son problemas de hipertensión, problemas de estrés, No tengo ni hipertensión ni estrés. y pueden ser otras cosas, Sí, diabetes. pueden ser muchas hay causas. muchas causas. Sí. Siempre buscar la raíz del problema. ¿Ya? A veces hasta uno lo que menos piensa puede estar ahí, ¿ya? Pero el tinnitus como tal es algo que se puede tratar muy rara vez, y sí, se le recomienda al paciente que trate de ignorarlo, porque hay muchos tipos de tinnitus. Hay Es unos, que muy son más, difícil. hay unos que son más fuertes, otros que son más despacios, hay unos que están todo el día, hay unos que están solamente en la noche, por ejemplo.
La forma en que suena puede sonar como una abeja, como un televisor, como la lluvia. Como una etcétera. tetera hirviendo, Exacto. de repente. Sí. Exacto, entonces todo eso Sí. es bastante complicado porque O un pito. pero- porque escucharlo, es claro, puede sonar chistoso, pero escucharlo un ratito, ¿Entretenido? Sí, Ah, sí. el pito de uno y el Pero- pito de la tetera. Así, sí. pero escucharlo todo el día, créanme, Pero don todo el Francisco, día el pito lo... o tratar de dormir y Pero escucharlo. Pero en el día, antes que te quedes dormida, todo, ¿o no? Mientras estoy durmiendo, no pasa nada. No, Me pero despierto si no- y ahí está. Es bastante complicado Es muy porque, complicado. hay que vivir con eso. Sí, Si hay es que saber vivir con eso porque hay es muy que complicado. hay formas en que uno se puede ayudar, ¿ya? Una de las cosas que me dijeron a mí, perdón, ¿Sí? me dijeron que tenía que escuchar música de los cantos de las ballenas, cosas que distraigan el cerebro para que el oído capte otras cosas. Efectivamente, Y el muchas cerebro veces capte otras el sonido está ahí permanente, pero es más que nada un tema de concentración, ¿ya? Correcto. Cuando uno se concentra en otra cosa, cuando está, por ejemplo, escuchando música, no necesariamente tiene que ser algo relajante, pero sí distraerse de eso, ¿ya? Sobre todo para ya agarrar el hilo al sueño, porque es bastante complicado. cuesta Y una mucho. vez que ya se acostumbra a ese sistema, mejora su calidad de vida, notablemente. Las personas, yo diría que es el remedio, entre comillas, más recomendado por nosotros los profesionales de salud auditiva. Ellos se han dado cuenta de repente, porque cuando estamos en reunión a veces me hablan, y, oye, me dice, estás sorda. Porque Yo no me he dado cuenta. de repente me alegran conmigo. Porque yo no contesto cuando me preguntan, porque me habla una, me habla el otro, me habla el otro, y de repente no escucha a nadie. Claro, Eso es súper importante también porque afecta obviamente la comunicación. Exacto. Entonces se van generando ciertas dinámicas dentro de la persona y dentro de los círculos sociales. Sí. Por ejemplo, mi abuelo Pedro, que aprovecho de mandarle un saludo, él tiene 93 años y él de niño sufrió una meningitis y perdió la audición completamente en un oído. Entonces, Mira. toda su vida se batió solamente con uno. Y obviamente el oído envejece, ese oído bueno ya no tiene la misma capacidad que tenía hace 30, 40 años atrás. Entonces a él le cuesta mucho comunicarse. Y eso también genera ostracismo. Porque uno ya como que empieza a decir, pucha, si no escucha, al final uno determina y no empieza a alejarse un poco de la gente. Lo cual también tiene otras derivadas, me imagino, Alan. Exacto. Por ejemplo, el tema emocional, la baja autoestima. Entonces uno se va apartando voluntariamente producto de este tipo de situaciones. Exacto, porque en la familia mía, o sea, perdón, en la familia de mi esposo sucede eso. La gran mayoría de mis cuñados, incluyendo mi esposo, son sordos. Y cada quien hace su propio espacio porque ninguno de entre ellos hay comunicación porque les cuesta mucho. Les cuesta muchísimo. Mi esposo, de hecho, tiene un solo oído con el que escucha y porque le escucha porque tiene el audífono. Y ese Porque era si otro no tema lo que queríamos, tuviera, claro, preguntar. Todos estos audífono. artefactos que se venden tanto en el comercio, hay algunas plataformas en donde se promociona mucho el tema de aumentar la audición. ¿Qué tan efectivos son o cuáles son los más recomendables? ya el tema del audífono es, yo diría, la solución más efectiva para la pérdida auditiva. Ya la hipoacusia más común es que sobre todo la presbiacusia por la edad, pero no todo lo que se ofrece en televisión es como se ve, ¿ya? Hay muchos anuncios de estos que se ven en la tele, que promocionan audífonos a bajo precio, en internet también lo pueden ver algunos de sus familiares, que están entre aproximadamente 50.000 pesos, no más de 100.000 pesos. Que vamos a escuchar hasta cómo cae un Un alfiler. alfiler. Exacto, esos mismos artefactos no son audífonos como tal, son amplificadores, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia? Que uno es médico y el otro no. Uno es un artefacto médico, el que nosotros ofrecemos, y el otro es un aparato hecho en China que no tiene ningún tipo de regulación, ¿ya? Ellos lo venden como si fuera un audífono, pero es solamente un amplificador. ¿Cuál es la desventaja de esto? De que si yo le subo a usted el volumen, también va a subir el ruido.
Entonces usted quizá dentro de su casa escucha bien, relativamente bien, pero sale a la calle y se lo tienen que sacar, porque no puede aguantar el ruido de la calle, de Es los autos, insoportable. de los perros, etcétera. Hay muchos ruidos que eso no puede evitarlo, o sea, está fuerte o todo despacio. En cambio, los audífonos médicos tienen una tecnología, de hecho no hay, por eso también el precio, todos los audífonos se hacen en el extranjero. Yo diría que el 70% se hacen en Europa y el resto entre Estados Unidos y Asia, pero es una tecnología tan innovadora, tan pequeña, que ha cambiado el rumbo de la audición para sobre todo los adultos mayores, que muchas veces y también a los jóvenes que se sentían un poquito ofuscados por el tema del tamaño, de lo grueso que eran, de lo pesado. Ahora son muy pequeños, muy pequeños. Ya eso tiene un pro y contra también. Que también el tamaño lo que hace es que sea más difícil de manipular. Ya usted a los 60 maneja bien sus manos, pero a los 80, a los 90 Cuesta más. es más complicado. Sí. Ya hay que hacer una por otra. Ya tampoco es todo llegar y decir, ¿sabes que quiero un audífono pequeño? Depende mucho de la pérdida auditiva que tienen ustedes, porque si es una pérdida muy grande, muy profunda, no puede ser un audífono pequeño, porque eso le da potencia a lo que usted necesita. Así que es recomendable siempre estar alerta donde usted cotiza estos aparatos. ¿Cuáles son los rangos de precios que deberíamos esperar con respecto a este tipo de aparatos? Funcionales al 100% que sean certificados arriba de los 300.000 pesos. Ya, y de ahí el cielo, 5 millones, 4 millones de pesos son la última tecnología. Lo último que llega apenas sale en Dinamarca, Inglaterra, los traen directo para acá. Y claro, obviamente... ¿Y en qué podría variar tanto? Porque efectivamente 300.000 pesos es un monto no menor, pero si hablamos de 5 millones de pesos ya es algo que no todo el mundo tiene acceso. Por lo tanto, ¿cuál es la gran diferencia que puede tener un artefacto de un costo tan elevado? Es la tecnología, ¿ya? Lo que hablan mucho los médicos y también los audioprotecistas que existen es un tema de los canales. Ya es un tema que no mucha gente conoce, que se entera cuando van a cotizar. Es la tecnología que hace que mejore la calidad de la voz que las personas escuchan. Pero al igual que los celulares, por ejemplo, uno escucha mucho el tema de que un celular nuevo viene con la cámara más grande y que tiene más zoom. Y uno ve los iPhone y la cámara no es tan grande, pero saca mejores fotos. Funciona lo mismo con los audífonos. Ya que tenga muchos canales no significa que escuche mejor. Depende mucho de cómo se implementa esa tecnología y eso depende de las marcas que tanto invierten en eso. Ya yo le puedo poner muchos canales a un audífono, pero si la tecnología que usan es relativamente mediocre, van a inflar los precios, pero la tecnología usted no va a notar la diferencia entre un audífono de 1 millón y de 6 millones de pesos. No va a notar esa diferencia, depende mucho. Entonces, uno de 300.000 pesos sí va a escuchar mejor, va a escuchar más fuerte, se puede regular, lo básico. Ahora todos los audífonos son prácticamente digitales, ya no es como antes que era todo manual, que había que modificarlo con la mano, ahora es todo automático, hasta con el celular funciona. Ya, de hecho ahora los últimos modelos, la gracia que tienen es que los conecta directamente al celular y cuando usted responde la llamada no tiene que poner el celular en el oído, sino que directamente responde, habla con el audífono que tiene puesto. Sí. Esa tecnología sí incrementa mucho el precio. Hay gente que lo valora más que otro y depende mucho también de la edad y de sus actividades. Una persona adulto mayor que está en la casa todo el día, no es necesario que tenga un audífono tan tecnológico, sino más bien que le sirva para comunicarse con sus seres queridos. Exacto. Algunas personas igual dicen, a mí me lo controlan de allá de Puerto Montt, ejemplo. Sí, también existe esa tecnología y ahora se dio a conocer mucho para el tema de la pandemia, como las personas no podían acudir personalmente a su centro auditivo, era una tecnología que ya venía funcionando hace varios años en otros países y ahora con el tema de la pandemia lo tiraron al frente para ya poder hacerlo a distancia. Obviamente no es el control preciso que uno obtiene cuando va presencialmente, pero ayuda para salir del paso. Mi hija se controla en Chillán y dice que cuando ella va al control de su audífono,
y la señora le dice, usted lo usó de tal hora a tal hora, lo usó el día, a la noche. Y dice, ¿y a usted quién le dijo? El computador. Que ellos llevan el control de su audífono en un computador. Sí, Entonces, y hay personas que dicen, ay, esta cuestión no me sirve. Claro, le dice, no le sirve porque usted no se lo pone. Claro. Y dice, ¿cómo sabe usted que yo no me lo pongo? Porque el computador me avisa. La ¿Sabe qué? computadora me avisa de que usted no se puso el audífono. Claro, de repente somos un poco reticentes Exacto. al uso de estos gadgets o al uso de estos implementos, ¿no es cierto? Que en definitiva van en la dirección de mejorar la calidad de vida de las personas. Esa es la Y a lo idea. mejor esta resistencia inicial, ¿no es cierto?, de tener un elemento extraño en el oído o algo que en definitiva no estamos acostumbrados a utilizar, en la medida que efectivamente se va utilizando, Exactamente, uno va generando el hábito, la costumbre y efectivamente mejora la calidad de vida. Pues sí, para eso están construidos y están pensados. Entonces el llamado también a las personas, no solamente a los adultos mayores, sino que en definitiva a cualquier persona, a tratar de romper esa inercia y si es que tengo algún elemento que me va a facilitar la movilidad, me va a facilitar escuchar o ver. Me pasa mucho con los lentes también, que uno se resiste. Yo desde octavo básico debería ocupar permanentemente lentes, pero siempre lo tengo ahí al lado cuando, en la medida de lo posible o cuando necesito leer. Que no es lo correcto y probablemente estoy empeorando día a día mi visión producto de esa mala práctica que muchos realizamos. Algunos dicen, ay, no me veo bien con lentes. También. Ese tema estético de lo... Es muy No, importante y se vio mucho hace, yo diría, hace unos 5 años, 4 años, que salió el boom de estos audífonos pequeños. Sí. Pero después se dieron cuenta que ser pequeño igual era un cacho, porque se le caía o quedaba alguna parte adentro o le incomodaba para sacarlo. Son muchos factores que sí tienen a favor, que son estéticos y todo, pero la gente ya se está yendo por la funcionalidad. Ya está dejando de ser más quisquillosa y sí, ya al final da lo mismo, mientras funcione, no me salga tan caro, me salga conveniente, realmente valga la pena pagar, porque es algo que cuesta, pero es que sí, la gente que llega a ese punto no lo cambia por nada, les cambia completamente la vida. Estamos aquí con Alan Oyarzún, de tecnólogo médico de profesión de la Universidad Austral de Chile, gran universidad. Bueno. Muy bueno, un saludo a la Universidad Austral. Los esperamos también aquí en La Voz de los Mayores. Hemos tenido gente de la Universidad Austral también aquí de invitados, así que un gran saludo a la universidad, aprovechando de paso. ¿Sabe que a mí me gustaría tener un audífono? Yo pensé que iba a ser un todo tecnólogo para- médico. No, si no estaría mal tampoco. Bueno, saberlo. Tengo hartos colegas que podrían estar De la edad más o menos de nosotros. Ya empezaste a buscar. Hay algunos profes como esa edad. No, yo le digo, me gustaría tener un audífono para escuchar cuando uno pasa en la calle, escuchar cuando te están pelando, porque a nosotros lo han pelado, pero Pasa con mis pacientes que van con sus familias y les pongo el audífono para que los prueben y la familia está ahí al ladito, los hijos, y están cuchicheando ahí y lo escucharon todo, pelando ahí mismo. Y ellos dicen después, no, si era para probar, pero los cachamos al tiro. Nos vamos a ir a una pequeña pausa comercial. Vamos a aprovechar de saludar aquí a Mauricio, nuestro radiocontrolador. Un saludo también nuevamente para nuestra gente en Facebook, en nuestra página de fanpage, que nos pueden encontrar como La Voz de los Mayores, www.facebook.com/La Voz de los Mayores, o simplemente ustedes ingresan, ¿no es cierto?, a la plataforma, en buscar, ponen La Voz de los Mayores y nos siguen, por favor, porque para nosotros es súper importante también tener el feedback. Este programa lo vamos a subir completo y esperamos también los comentarios de nuestros seguidores, que también aprovechen de compartir en la plataforma con sus amigos, con sus cercanos, para que esta comunidad de La Voz de los Mayores, con la revista Bella Vida, que ustedes ya la conocen, ¿no es cierto?, cada día vaya creciendo más
y más. Y otra cosa que ahora tenemos el logo de La Voz de los Mayores. Siempre lo hemos tenido, pero ahora lo tenemos impreso. Tenemos impreso, pues, sí, Sí. pues. Igual si tienen preguntas la gente Ahí de Facebook, está, bien, ahí está. Ahí está, ¿verdad? si tienen preguntas la gente de Facebook, yo voy a responderlas personalmente. Espectacular. Perfecto. Qué mejor que el profesional, ¿no es cierto?, nos pueda apoyar ahí con las preguntas. Ya. Y nos vamos a una pequeña tanda. Vamos a ver si Mauricio nos puede poner una canción en especial. A ver, una rock para pensar pensando en Don Mario, que es rockero. Chuck Berry, puede ser algo en Chuck Berry, ¿o no? Ah, sí, es fanático. Espectacular. Está bien. Nos vamos, no se pierdan, estamos en 3 minutitos y medio, 4 minutitos aprox de vuelta. Esto. Estamos de vuelta con nuestro capítulo especial, si lo podemos denominar de esta forma, de La Voz de los Mayores, porque Carolina no nos acompaña el día de hoy, pero estoy acá tratando de hacer el mejor esfuerzo en su reemplazo. Va bien, Vamos bien, vamos bien. Ah, Ya, excelente. Vamos. Nosotros lo hacíamos mejor. De todas maneras, ustedes tienen el oficio y ahí. ¿Cuántos capítulos llevan? Van para los 60, para los 72 capítulos. ¿Cómo pasan? Este es un programa sin duda pionero a nivel por lo menos provincial, que tiene relación con los adultos mayores y que es conducido por adultos mayores. Por y para adultos mayores. Y sabes que el miércoles me alegré porque yo fui a Río Negro. ¿Ya? Y hasta allá lo escuché llegando a Río Negro. Se escuchaba en la radio, pues yo dije, pues, Pero señora Erla, mire, yo le voy a dar un dato, pero que es súper importante. ¿ya? Usted ingresa a www.bellavida.cl, que es la página de nuestra revista, de nuestro proyecto complementario, .bellavida.cl, y todos juntos. ¿Usted sabe que todos juntos se escribe separado? Ese es nuestra talla de la mañana. Y separado se escribe, Hoy no correcto. tenía idea. Correcto. Y usted se va hacia abajo hasta la última pestañita de la página, Ya. hace doble clic y se va a encontrar con la señal de Radio San Gabriel online. Entonces usted en la parte de Chile donde se encuentre puede escuchar el programa de radio. Pero es que yo me alegré porque allá mi familia decía, oye, que la radio no suena por acá. Pero ese día vi que sí sonaba. Sí, No ponían la radio, ¿no? Suena. Sí. No me acuerdo, tenía apagado. A lo Claro, mejor- tiene que prender o a la- lo mejor estaba sin audífono. También comentarle a todos nuestros radioescuchas de que el día de hoy, miércoles 14 de junio, es el Día Mundial del Donante de Sangre. Qué importante es ese acto de amor hacia el prójimo. No necesariamente tiene que ser una persona cercana, una persona conocida, sino que va en directo beneficio del banco de sangre para ir a su vez en apoyo a las personas que realmente lo necesitan. Donar Así sangre, que donar vida. donar sangre es donar vida, Pero y es la- una acción bastante compleja de repente. Pero la sangre nosotros ya no la recibimos. No creo No. que sea así. No. ¿Usted sí. dice que sí? Sí, porque hay un tope de edad. Hay un Sí, tope de Hay edad. un tope de edad. Sí, Tú es llegas verdad. a una edad y ya está. No puedes Vamos a tener como desafío invitar a los encargados del Banco de Sangre de Puerto Montt Correcto. para que nos vengan un poco a instruir y a Yo dar creo que luces sí. con respecto a cómo es el procedimiento y la importancia que tiene. Es un trabajo que día a día ellos están realizando, golpeando puertas, y no es fácil, porque hay ciertos temores, hay ciertos de repente tabú con respecto a la donación de sangre, que despejándose a lo mejor es mucho más fácil. Y hay patologías que tú, si tú tienes algunas patologías, no puedes donar sangre. Exacto, eso le quiero hacer la Correcto. pregunta igual. Ok. Correcto, Sí. correcto. Si has tenido esto... Hepatitis. Sí, hay ciertas condicionantes. Bueno, estamos aquí con Alan Oyarzún, tecnólogo médico. Estamos con la visita de don Javier igual. Le damos un caluroso abrazo y un saludo aquí a la página de Facebook. Estamos con Alan Oyarzún, como les comentaba, tecnólogo médico de Jaime Gallardo, Óptica Jaime Gallardo de Puerto Montt.
que gentilmente ha venido hasta la bonita e inconfundible comuna de Fresia a estar con nosotros hoy día miércoles 14. Durante los comerciales estábamos comentando con respecto a estas metodologías que uno ocupa más bien caseras para realizar las limpiezas o apoyar a algún familiar o cercano que tiene algún problema de audición. Y doña Elena contaba una historia bastante interesante, a ver si la puede resumir y a lo mejor acotar para ejemplificar. Sí, tengo 2 preguntas para él. Preguntarle si Pero un cuéntenos lavado... la historia, pues, cuéntenos la historia. No, es que me da vergüenza y yo soy vergonzosa. Pero breve. No, Sin tanto detalle. sino que le voy a decir con toda diplomacia, una persona común y silvestre puede hacer estos lavados de oído. Puede, pero no debe. Esa es la respuesta corta. No es algo difícil, pero es algo que tú tienes que tener claro cómo hacerlo, la forma, las posibles consecuencias que puede tener respecto a eso. Y un claro ejemplo es, por ejemplo, si viene una persona, un familiar, y me hace un lavado de oído y no sabe que tengo el oído perforado, porque no tiene un otoscopio, no sabe ver cómo funciona o cómo con lo que se ve, cuando uno usa un aparato para ver el oído por dentro. Hay ciertas condiciones que uno tiene que tener. Ya si está perforado el oído no se debe hacer con agua, ya eso es lo principal. Y en el caso que se haga con agua hay una alta probabilidad de que esa agua quede estancada en el oído medio y genere una infección. Y ahí ya pasa a mayores, sí, es bastante complicado. Y no solamente bacterias, puede ser hongos, que es súper difícil de erradicar. Entonces, por ahí es como es la indicación más básica. Y hay muchas formas de hacer, hay 3 tipos de limpieza básicas. Ya la primera es con agua, que lo hacemos los tecnólogos, los tenemos permitidos, tecnólogos médicos junto con los médicos otorrinos. Y de ahí los otorrinos, los médicos también, ellos pueden realizarlo con una aspiradora que tienen ellos, ¿ya? Y con unas pinzas que ellos manejan, ¿ya? Eso es como lo que ellos normalmente utilizan. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué un otorrino puede y un tecnólogo no? Es por las posibles consecuencias, ¿ya? Si yo voy con una pinza y paso a raspar una parte sensible del oído, puedo generar una herida que tiene que tratarse con urgencia, ¿ya? Y esa urgencia un médico la puede tratar en el momento, pero no un tecnólogo. Entonces esas limitantes se ven muy afectadas, ¿ya? Entonces para una persona que se sabe que tiene el oído perforado, el tímpano perforado, sí o sí tiene que ser un médico otorrino. Yo vi hacer eso cuando acompañé a mi esposo un día al otorrino. Diga. Y el doctor con una especie de aspiradora ¿Sí? empezó a... Es la forma que ellos más usan. Ahora, esa aspiradora vale millones y un tecnólogo médico humilde no gana lo con médico, así que nosotros con agüita nomás, pero es como la gente más común y sirve, es 100% efectiva porque el agua entra y sale y tira de adentro hacia afuera los tapones que tenga. Y ojo, no todas las personas, esto va para todos los que escuchan, que piensan que que escuchan menos, no todas tienen tapones. Yo he tenido pacientes que llegan con el oído completamente limpio, pero escuchan menos. Ya es también no dejarse llevar porque escucha menos y antes escuchaba bien, es porque tiene un tapón. Ya no siempre es así. Pueden ser muchos factores. Siempre asegurarse con un profesional de la salud auditiva. Alan, sí, por favor. No, por favor, don Panchito. Antes que adelante. se me vaya. Sí, no, adelante, por favor. No, es que en general a todos nos pasa que nos pica el oído. ¿Sí? ¿Y qué usamos lo que no debiéramos usar? Un cotonito. O un fósforo. Ah, fue mucho Es peor. normal. Mucho peor. Mucho peor. Bueno, eso es lo que Sí. sé yo, pero siempre la picazón viene por dentro. Sí. Y se dicen que hay que tratarlo con el Dedo meñique, De meñique, hasta donde llegue el dedo meñique. hasta donde llega. Llegue, ¿no? Pero la picazón sigue. Pues. Entonces es más profunda, pero ahí no hay mucho que hacer. No Lo que yo mucho que recomiendo es hacer este movimiento. De abajo. sí. Lo que está haciendo ahí es mover conducto. Ya. Bueno, el radio escucha no lo vieron, pero Pero lo van a ver lo por van a ver en Facebook. Facebook, exacto. Sí. No siempre funciona, pero por favor, nunca usar ni cotonitos, ni fósforo, ni ningún
palito, nada que No, pueda ir realmente, dentro del oído, porque el oído es muy delicado, ¿ya? Por afuera parece que es robusto, grueso, pero un poquito más adentro la piel es demasiado delgada. No le digo que vaya a perforar el tímpano, que es un caso muy extremo, pero sí puede pasar a llevar una parte adentro y esa herida se infecta y ya pasa a mayores. Ya. Siempre con cuidado y siempre a todos mis pacientes igual la recomendación es limpiarse hasta donde llegue. Hasta donde llegue. El dedo meñique puede ser con cualquier papel higiénico, ¿ya? Cualquier tipo de toalla también da lo mismo, pero hasta donde llegue el dedo meñique, ¿ya? Y bueno, el cotonito si lo tienen ahí, para no desgastarlo, pueden usarlos para limpiarse la oreja por fuera, ya toda la parte exterior, ya todo lo que es el pabellón, toda la parte exterior, también se acumula grasa, también se acumula cerumen, también pueden limpiarlo con eso, para no botarlo, digo Para yo. no botarlos, ¿no? Pero la mayoría lo es. En mi caso lo usan todos. No Claro. sé cómo lo usan, no tengo idea. Pero yo lo uso. Esa es la idea que no, porque es la causa más común de tapón del cerumen. Sí. Lo que hace es removerlo de afuera, pero está empujándolo de adentro. Y eso hay una alta probabilidad que genere un tapón. Así que para todos los que nos escuchan y nos ven, por favor, nunca usar cotonito, nunca usar el fósforo ni ningún artefacto que pueda estar dentro del oído. Hay muchas veces hasta que se rompen y quedan adentro. Pasa después. Sí. Sabe que a mí una vez yo me metí un ajo calentito. Ah, Oye, oye, tiene un Oye. libro. ¿Y tiene un libro? No, sí, es verdad. Y sabe que después no me lo podía sacar, estaba más asustada. Pero si los niños también les suele pasa. pasar eso, porque a veces hasta por otro, cualquier cosa se Yo he sacado. Sí, sí, es verdad. Muchas veces no saben las mamás. Ya los niños andan jugando y son orificios, son curiosos. Claro. El lavado que hemos hecho nosotros, me acuerdo que saqué una piedrecita. Parecía, muchas veces se confunde con tapón de cerumen, que queda duro. Y cuando empezó a salir con el agua, claro, era si no me equivoco, una piedrecita esta de la calle, Sí, la agarró sí, y se los la metió en niños el lo oído. hacen. Entonces es bastante común, no pasa a mayores comúnmente, pero sí estar pendiente de estos temas. Y bueno, si uno es adulto, ya un poquito más de conciencia, por favor, y no arriesgarse a que pueda pasar a mayores. Claro. Otra pregunta antes que se me vaya. Ya. ¿Qué tiene que ver el autismo con el oído? ¿Nada? A ver, pongámoslo así. El oído es una herramienta que sirve para que el cerebro escuche. Ya es lo que me decían Ya. mis profesores siempre. El oído no escucha, es el cerebro. ¿Ya? Entonces hay muchas enfermedades que son neurológicas, o en este caso síndrome, o el síndrome de espectro autista, que están afectadas ciertas partes del cerebro y pueden o no verse afectado parte auditiva, ¿ya? No es tan común en el autismo, pero sí es bastante común, por ejemplo, en los niños con síndrome de Down, ¿ya? Es algo bastante común que tiene una pérdida no profunda, pero sí considerable, ¿ya? No es necesario que usen audífonos, porque es una pérdida que es genética, por lo tanto llega a un nivel máximo, pero sí se ha visto casos, ¿ya? Pero va a depender caso a caso y la cantidad de cerebro que esté, ¿cómo decirlo?, que esté afectada por estas condiciones. Ya no es más que eso. Claro. Ahora, ¿cuándo es prudente o cada cuánto tiempo es prudente hacerse un examen con un profesional? Independiente que tenga o no algún tipo de problema o malestar o inquietud, ¿es conveniente hacerse este tipo de examen, una revisión para ver cómo está el tímpano? Bueno, todo el aparato auditivo en general. Yo diría que va a depender de la edad. Ya no es necesario en personas menores a 40 años, si no es necesario, por ejemplo, si tienen alguna consulta, algún detalle especial, algún síntoma especial, tinnitus, o que hayan escuchado menos, o que les cueste entender. De ahí para arriba, yo diría que cada 2, 3 años, hasta los 60, y después de los 60 sería lo ideal cada año, ¿ya? Por temas puramente auditivos, ya si es por un tema algo físico, por ejemplo, un tapón. Yo tengo pacientes que tienen que hacerse lavado de oído todos los meses porque se les genera tapón solito,
¿ya? Y es por la forma del oído, y eso depende de cada persona. Hay personas de la misma edad que yo atiendo y que no tienen nada, o sea, el oído completamente limpio, más limpio que el mío. O sea, yo no sé cómo lo hacen, pero es así. Entonces es como muy de persona a persona. Ahora, por tema auditivo sí es diferente, porque ahí inherentemente uno va perdiendo la audición. Y después de los 60 años es recomendable cada año, ¿ya? Si es paciente de audífono, muchas veces pasa que los pacientes son, por ejemplo, sacan audífonos del hospital, del sistema público, y ellos tienen control, si no me equivoco, cada 2 años. Pero pueden asistir antes, ya si tienen una duda, si sienten que escuchan menos con el audífono. ¿Por qué? Porque independiente que tengan el audífono, para compensar esa pérdida auditiva que tienen, la audición va a seguir bajando igual, porque es un tema por la edad, no pueden evitarlo. Entonces hay que volver a calibrar el audífono, y lo ideal no es esperar un año completo para hacerlo. Si pueden hacerlo antes, mejor. Ya igual me pasa con muchos pacientes que se aburren, ya que los tienen que llamar. Muchas veces es un poco complicado el sistema de salud público, y en ese aspecto pedirles que tengan un poquito de paciencia, que es un poco lento, pero que no lo dejen de lado. Ya muchos pacientes que se aburren y tiran el audífono, o lo regalan a algún pariente porque no les funciona bien. Ya tener un poquito de paciencia nomás, y ser cargante nomás, pero porque al final la única, muchas veces la solución en este país, ser cargante nomás, ir al sistema público, sabes que yo tengo una hora tal, necesito solucionar este problema, porque si no, no lo van a pescar. Lamentablemente, en algunas situaciones este país funciona por prioridad, ¿ya? Y en ese tema no le dan mucha prioridad al sistema. Hay que ser un poquito más cargante nomás, ¿ya? Porque en verdad igual es una ayuda, no solamente algo monetario, es para su calidad de vida. Ya es un tema que hablábamos antes de la pausa, que me gustaría volver a tocar, lo que es el de los pacientes que están perdiendo la audición, aproximadamente entre 65 y 75 años, de diferentes tipos de pérdida. El principal problema es la falta de comunicación con sus seres queridos. Ya esto que se alejaban, que se aíslan, es algo que yo en verdad quiero recalcar, porque es muchas veces las personas no le toman el peso hasta que llegan a esa edad y les pasa. Ya háganlos por sus familiares queridos. O sea, yo lo vi personalmente con mi abuela. Vimos todo el proceso. Ella quedó con una sordera un poquito más joven, porque igual sirvió en el campo y tuvo muchas enfermedades, y no se acostumbraba al audífono, pero al mismo tiempo se iba alejando de sus amistades, de las conversaciones familiares. Decía que sí, no entendía lo que hablaban, no se quiere juntar con nadie, y pasa que en esa etapa se mezcla la soledad, la vejez y la capacidad, más bien la pérdida de la capacidad de ser útil, ¿ya? Y esas 3 cosas combinadas terminan en depresión. Y la depresión es muy complicada de tratar. Se usan medicamentos muy fuertes. Yo lo digo personalmente, mi abuela tuvo que recurrir a medicamentos para dormir, porque no podía dormir por la depresión que tenía, estos tinnitus. Todo esto afecta, es un conglomerado de problemas que generan la tercera edad. Y la solución más efectiva era usar audífonos. Ya mejoró todo el ambiente, tanto social, de comunicacional, todo. Ya hasta mejoró sus niveles de serotonina, bajó su nivel de depresión, por lo mismo, porque eso, el aislarse a los adultos mayores les afecta demasiado. Ya, para que tengan ojo con sus familiares, sus seres queridos que estén pasando por esa etapa, es recomendable que los vea un profesional de la salud auditiva, le haga una audiometría para ver cómo está, y si es necesario ponerse audífono, y en el caso que puedan pagarlo, ojalá hacerlo por el sistema privado, que es más rápido, más expedito, y si no, por el sistema público, pero sí lo recalco notablemente. Yo quiero saber si voy a la óptica Juan Gallardo, ¿me pueden atender por FONASA? Actualmente estamos en trámite por FONASA, pero siempre hay un pero. Tenemos el beneficio de que devolvemos el porcentaje que les devuelve el FONASA. O sea, le hacemos ese descuento total, que creo que es un 7%, si no me equivoco. Excelente noticia. Sí. Sí, para que vayan nomás. ¿Dónde están ubicados?
estamos ubicados, tenemos 2 locales. Nuestro local principal está en Antonio Varas 525 al frente de Tricot. Sin embargo, yo estoy atendiendo en el otro local, en un local nuevo que se encuentra en Urmeneta 730, esto que al frente de Dimarsa por Urmeneta, ¿ya? Y ahí yo tengo todo mi equipo, y si ustedes vienen por la radio, la atención es gratis, ¿ya? Para que lo sepan. Atención gratis. Antonio Vara, ¿cuánto? Antonio Vara 525. Puerto Montt. Urmeneta 730. Perfecto. ¿Y el otro local? Urmeneta, Urmeneta 730. frente a Dimarsa. Ah, Aquí Hacemos va a estar propaganda comercial nuestro Óptica. llevamos por nuevo la tiempo. Jaime Gallardo. Es que sabe porque uno a veces prefiere pagar sus pesitos, pero que ande Tiene la más rápido. segura. Es que eso es el tema, po. El tema de la agilidad es algo que en verdad en este sistema es necesario. Está todo muy lento, muy apresurado, o sea, ni les cuento, yo más o menos tengo familiares conocidos que están dentro del sistema de salud, están hasta el cuello con gente. Después de la pandemia uno pensaría que están con cama, no tienen ninguna camilla disponible para ninguna enfermedad, así que a cuidarse nomás ahora en el invierno por cualquier cosa, ¿ya? Así pasamos votos. ¿Sabes que yo ayer anduve en el médico de la clínica Los Andes arriba? Pero estaba lleno de papás con sus niños. Esta época es bastante complicada para adultos mayores y niños, ya el tema Enfermedad de respiratoria. enfermedad respiratoria es demasiado complicado. Acá en el sur es peor por el tema del humo, ya que hablábamos. Y a cuidarse nomás, abrigarse. Estos días están muy helados. Y bueno, cualquier consulta que tengan respecto al tema no sé, respiratorio, sería lo ideal que consultar con un profesional que los guíe correctamente, no con el amigo del amigo ni el vecino que me dijo. Pasa muchas veces que el vecino le pasa un medicamento y termina pero peor. No, peor. Ni les cuento lo que pasa en el oído, no es tanto común. Ya yo que trabajo en la óptica, han llegado pacientes que la vecina le prestó una gotita para los ojos y terminaron hospitalizados y viendo casi nada con el ojo que se echó la gotita. Así es una cosa impresionante, hay que tener mucho cuidado con eso. Volviendo a los fríos, lo helado que está el tiempo, yo leía algo aquí en el Face que decía que estamos sufriendo una época de mucho hielo, empezando desde hoy hasta octubre, los primeros días de octubre. ¿Por qué? Porque está ocurriendo que el sol está más alejado de la Tierra. De la Tierra. Y ahí van a ver heladas, todas esas cosas. Ahora está el astrónomo. Bueno, No, sí, la, yo leí. la recomendación siempre es informarse con fuentes fidedignas. Este es fidedigna, No, me la mandaron. Ahí me va a dar el nombre de la fuente directo después. de allá de Estados Unidos. Antes de cerrar el programa, me gustaría hacerle la última consulta aquí a Alan, que gentilmente nos está acompañando el día de hoy. Tengo en mis manos el Plan Nacional de Salud Auditiva y Cuidado del Oído para Chile, año 2021-2023, que es una estrategia de la Subsecretaría de Salud Pública. Hacer el link un poco con efectivamente lo que estábamos conversando recién, que me quedó una duda ahí dando vuelta. Uno de los factores de riesgo que indica este Plan Nacional de Salud para los adultos con respecto a las enfermedades auditivas tiene que ver con el consumo de cigarros. Es un factor de riesgo que tiene identificado acá el Plan Nacional de Salud. Sí. Y esa es una de las preguntas que quiero realizarle a Alan. ¿Y cómo limpiamos el tema del humo? Si es que efectivamente puede afectar la salud del oído, el respirar este humo contaminado. Sí, a ver, ahí hay que diferenciar dos cosas importantes. Primero, el tema del cigarro afecta más que nada, es un tema cardíaco, ¿ya? El oído tiene venitas y arterias muy pequeñas, ya cualquier problema, por ejemplo, por eso le decía el tema del estrés, de la hipertensión, afecta inmediatamente el oído, ya, y se siente estos tinnitus. Ya, la nicotina del cigarro empeora estos síntomas, ya. Ahora, pasando al humo,
El problema del humo lo que hace es disminuir la capacidad respiratoria que tienen las personas, disminuye las defensas, promueve las enfermedades respiratorias como gripe, influenza, etc. Y esta acumulación de moco que hay a nivel de la nariz por las gripes, por ejemplo, pasan al oído, ¿ya? A través de un tubo que se llama trompa de Eustaquio. Es un conducto que conecta el oído y la nariz, ¿ya? Y cumple dos funciones principales, que son la del drenaje de líquidos del oído hacia la nariz para que se vaya, y de compensación de presión, ¿ya? Para los que han viajado en avión, les pasa que cuando sube el avión o baja el avión le duelen los oídos, y la solución es abrir la boca o comer chicle, porque al abrir la boca lo que hace es distender o expandir este tubo que conecta y compensa las presiones, ¿ya? Cuando hay una gripe o cuando hay mucha congestión de mucosidad, ese tubo se tapa, ¿ya? Por lo tanto el líquido que hay en el oído no se drena, queda ahí estancado, se estanca y genera una otitis, ¿ya? Es muy común en los niños que pase esto, ya más que en los adultos, ¿ya? Esto se debe a la forma de su cabeza, que es más chica, y la forma de este conducto es diferente, y es más común que con un resfriado, aunque sea pequeño, esto se tapa y genera al tiro una otitis. En adulto tiene que ser una gripe, pero muy complicada para que pase a ser una otitis. Pero como decía al principio del programa, yo creo que lo más común son los dolores, ¿ya? Los adultos mayores tienen una sensibilidad un poquito más alta respecto a la piel, y es la piel la que se ve afectada, ¿ya? Por ejemplo, yo tengo mi abuela que usa todo el día prácticamente orejera, ¿ya? Porque le llega el viento un poquito frío, le llega directo al tímpano y da como una sensación de dolor punzante. Eso es como lo más común, ¿ya? Y de ahí lo demás es protegerse nomás para evitar los resfríos, porque sí puede afectar. Es muy raro que por la forma del oído que termine una otitis externa, que es a causa de alguna infección externa que llega al oído, porque está bastante protegido. Pero sí es fácil que llegue a través de la nariz. Muy, muy fácil. Entonces, es solamente cuidarse mucho. Alan Oyarzún, tecnólogo médico, especialista en audición. Ya nos tenemos que retirar. Muchas gracias a todos por su compañía. Don Panchito, la señora Erla y la señora Cecilia, que estuvieron el día de hoy, su servidor Miguel Zurita, y esperamos la pronta llegada, ¿no es cierto?, de Carolina, don Rubén y don Mario para conformar el próximo... El equipo completo. El equipo completo, efectivamente. Y quedan muchas cosas en el tintero. Sí, hace más o menos un mes que nos hemos estado todos. Sí. Sí, correcto. Así que también un saludo a todos los que nos están viendo en redes sociales. Hace falta una comidita y una fiestecita para los de la radio. La vamos a transmitir por streaming. A nuestras redes sociales, la fanpage de Facebook, también nos pueden encontrar en YouTube, y pronto tendremos cositas nuevas también para todo el círculo de amistad de La Voz de los Mayores y revista Bella Vida. Muchas gracias. Chao. Y nos vemos en otra oportunidad. El próximo miércoles.